Hola, hola a todas nuestras mujeres de reino, bienvenidas a un miércoles más y vamos a tener un tema muy interesante para que no te muevas de tu asiento. Vamos a estar hablando acerca de la salvación se pierde. Esa es una de las preguntas que ha estado en debate con muchas personas que hemos estado platicando y unas creen que la salvación se pierde y otras creen que no se pierde. Y vamos a estar hablando un poquito del tema para que ustedes pues respondan a esas preguntas que si tienen alguna duda y vamos a tener bases bíblicas también acerca de por qué unos se basan que sí y otros se basan que no. Y bueno, y aquí para que usted saque su propia conclusión, y tenemos un invitado súper especial, muy querido de la casa, así es que no se lo pierda, manténgase aquí. Y con nosotros está el pastor José Gaitán. Así que vamos a darle un aplauso. Bravo, bravo. Bienvenido a esta su casa. Bienvenido. Gracias por estar aquí, privilegio que me hayan invitado. También el pastor Godoy, una persona de la cual aprendí, en el poco tiempo que lo conviví con él, aprendí mucho de él. Y es un privilegio estar aquí con la familia del pastor Godoy, tanto familia literal como en el reino espiritual. Amén. Bueno, pues les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y acuérdate, este es tu podcast, Mujeres del Reino, patrocinado por nuestra iglesia Ministerio Vida Fuerte. Les damos la bienvenida a cada una de ustedes y acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí nos encuentras en Facebook como Ministerio Vida Fuerte, en YouTube como Ministerio Vida Fuerte, en TikTok como Mujeres del Reino y también como Ministerio Vida Fuerte. Tenemos dos plataformas ahí en TikTok para que vayas y nos busques. Y me falta Instagram. Vale, vale. Vidafuerte.ministerio.5, siempre. Desacárate, desacárate. Siempre me atoro en ese, así es que siempre lo digo a lo último, al principio no sé, pero siempre lo digo un poquito mal, pero ahí está. Vidafuerte.ministerio.5 en Instagram, ahí nos encuentran. Y acuérdate de suscribirte, activar la campanita de notificaciones ahí en YouTube. Y si no estás suscrito, ve, suscríbete, te invitamos. Al cabo es gratis. Es gratis, nadie te va a cobrar. Nadie te va a cobrar, es gratis. Así es que te invitamos a que vayas ahí a todas nuestras redes sociales, comenta, dale like, comparte sobre este tema que vamos a traer hoy día, muy interesante. Compártelo para que otras personas puedan ministrarse y saber un poquito, porque quizá algunas personas están engañadas. No, yo ya soy salvo. Otros no, si la salvación se pierde. Entonces aquí vamos a aprender un poco sobre eso. ¡Yay! No, pues bueno, nada, gracias a cada una de ustedes por estar aquí con nosotros y como ya dijo nuestra compañera Viri, hoy vamos a tener un tema muy bueno, así que no te apartes de tu programa, tu podcast, Mujeres del Reino, y pues como vamos al pastor José Gaitán de invitado el día de hoy, así que pastor, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo con ustedes. Si tienes alguna pregunta, tu punto de vista, pues eres libre, comenta parte de nosotras y pues bueno, esperemos que este programa sea de aprendizaje tanto para ustedes como para nosotras. Sí, Y pues muchas gracias, bienvenido pastor y pues, Gracias. nos vamos de lleno. así es, nos vamos de lleno y preguntándole aquí al pastor José Gaitán un poquito sobre usted. Introdúzcanos un poquito de su vida, cómo fue en el pastorado y El pastorado fue a base de un accidente que tuve. Yo no era religioso, ni católico, ni mi primera comunión hice. Mis papás les gustaba tomar y querían hacer fiesta. Me gustó hacer mi primera comunión porque me gustaba leer mucho. Así que fue a base de un accidente en mi trabajo donde tuve, este pecho tengo oh, 7 pulgadas de largo, 3 de ancho, 3 de hondo, quebrado el hueso quebrado el omóplato, etcétera, etcétera. Y ahí en un hospital fue donde acepté a Jesús por mi cuenta. Vamos a ir de ahí. Ahí empezó una experiencia con Jesús en cuestión de escuchar palabras, un testimonio solo más rápidamente. Y estuve pastoreando 15 años en Linwood, en Christ the Rock Fellowship o Cristo la Roca. Abrimos una iglesia en Ayuda y una misión que todavía está ahí. Estamos gracias y cuando el pastor murió de cáncer. Y tomé 2 años para resolver ciertos problemas personales. Y ahorita estoy trabajando apoyando al pastor Gerardo Guzmán en West Seattle por casi 3 años. Pero a ver qué más sigue adelante. Ahora, ¿qué entiende el Señor? Claro. qué bien. Bueno, que siempre el trabajo, También. siempre hay trabajo para, esto no se termina. Y dice que ahorita me da un poquito de curiosidad cuando dijo acerca de que lo conoció por su cuenta.
O sea, ¿usted era ateo o simplemente era solamente indiferente? Y no, sí creía en Dios a mi manera. Lo que pasa que como mis padres eran alcohólicos, tienen muchas imágenes, ustedes saben lo tradicional, Claro. México es el país más idólatra de América, Ujú. cuestión de Sí. ídolos. Y yo veía las imágenes y me cuestionaba las imágenes. Bueno, ¿qué pasa? Entonces me gustó leer, leí la historia del Vaticano, la Santa Inquisición a los 12 años. Así que eso Oh, prácticamente me retiró de la iglesia. Mis papás no entendían, simplemente rehusé en creer en la iglesia. Creí en Dios ujú. a mi manera, Pero no en la iglesia. no en la iglesia. Ya. Entonces, la iglesia, vamos a ir organizada. Ah, Para mí, cuando vine a Estados Unidos a los 17 años, 16, 17 años, me vine para acá, hace varios años, sí. y le pedí al Señor que si me ayudaba a comprar la casa a mis padres, me iba a ir de misionero, porque para mí Dios era eso. Ajá. Cuando están las comerciales de Etiopía, niños muriendo de hambre, o estos, quería ir a hacer diferencia. Y sí, gracias a Dios pude ayudarle a mis padres a comprar casa, entre todos, mis padres y todos nos unimos. Y a los 7 años lo hice, pero a mí se me olvidó esa promesa. Ujú. Y después del accidente, pasaron 17 años, en una vigilia, oí mi voz con esa promesa. De verdad. Y ahí empezó, en el hospital tuve experiencia acerca de... Yo nunca había tocado la Biblia porque creí que el Vaticano había creado la Biblia. Pero Ah, estando en el hospital, oí versículos, oí enseñanzas, y cuando tomé la Biblia por primera vez sentí como que ya había leído la Biblia. Wow. Esa fue la experiencia que tuve en el hospital, y ya de ahí en adelante, después de 3 años y medio y accidente, me ungieron como pastor, mm. Pastor Byron Walter, junto con Carlos Campos, John Engstrom, Sergio Pérez, hermano Antonio Pérez. ¿Sabe qué? Bueno, me gustaría más adelante, yo creo que en otro programa invitarlo porque yo me he dado cuenta que muchas de las personas sufren desilusiones, no tanto que, bueno, es que eso lo interpretas como lo dice usted. Uno pensaba que la iglesia es que había creado la Biblia, ¿no? Entonces como que usted rechazaba la palabra porque de alguna manera pensaba que la iglesia era la que había hecho la Biblia. Y hay muchas personas que tienen ese concepto y rechazan a Dios Ujú. por las acciones, ya sea de líderes. Entonces, yo pienso que después estaría bueno hablar y irnos un poquito más en lleno en A su fondo. historia, a fondo, y por qué usted tuvo que cambiar ese chip en ese momento. ¿Qué fue lo que le llamó para que usted se metiera De lleno a de la... lleno? O sea, ¿qué fue lo que le movió, ¿no? Y ya que usted conoce a Dios, la diferencia Sí. de una cosa a la otra y como muchas personas que se salieron a decepción, que yo he conocido personas que se han salido de los caminos de Dios a decepción de acciones de los líderes o simplemente porque no, Mismos miembros del sí, poder. o que no sienten que sus peticiones son respondidas, etcétera, por una lista de cosas. Yo creo que después estaríamos bien que lo volviéramos a invitar para que fuéramos más sin lleno en eso. Y aparte también cómo pueden conocer realmente a Dios. Hay una diferencia, lastimosamente, mucha gente confunde conocer de a conocer a. Ah, Ujú. sí. Esa es la diferencia, una relación personal, así Juan 4:39 lo que dice. Ustedes leen las escrituras, o escudriñan las escrituras porque creen que en ella está la vida eterna, pero no quieren venir a mí para tener la vida eterna. O sea, es una relación, no es el conocimiento. Ujú. Sí, Y bíblicamente hay muchos versículos que respaldan las 10 vírgenes. sí. ¿Qué tenían las 10 vírgenes? 5 tenían aceite, 5 no. Salmo 119, versículo 105, lámparas a mis pies, tu palabra. El aceite tipifica al Espíritu Santo. Las 5 vírgenes que no se presentaron, que no fueron aceptadas, ¿qué llevaban? La lámparas a mis pies, ¿qué es? Tu palabra, Llevaban la palabra, pero no llevaban Espíritu. el Espíritu. Ujú, Entonces, muchos queremos presentarnos a Dios por el conocimiento ujú. de Ujú. la palabra, Sí. sin el Espíritu. Ujú. Y, Entonces, son detalles. perdón, Que no perdón. digas, Digo, y entra un poco el introducir el tema, porque como dice usted, no porque, como la palabra dice, llevaban lo que era el espíritu, otros llevaban lo que no era la palabra. Entonces ahí entra un poquito lo de la salvación. amén. Sí, es. Entra un poquito lo de la salvación, porque creemos que porque conocemos
de Dios ya vamos a ser salvos. Mucha diferencia. Entonces, ¿quién tenía la primera pregunta? Sí, dice, ¿cuál es la doctrina? Y vamos a entrar de lleno al tema, gracias, Susi, porque si no aquí nos íbamos a mire, pasó, aquí nos vamos a poner a platicar. Sí. Es normal. Disculpe que la haya interrumpido, pero es lo que dijo porque va de acuerdo al tema. Pero a pesar de eso, o sea, en la pequeña historia que nos contó, o sea, ya hay un punto importante, ¿cómo conoció a Dios? Claro. ¿Cómo, o sea, la promesa que hizo y que como él dice, se me olvidó, pero llegó el momento en el que Me recordé. lo recordó y él mismo escuchó su voz, o sea, entró al tema, ahora sí. La primera pregunta sería, bueno, ¿cuál es la doctrina de la seguridad eterna en el calvinismo dentro del cristianismo evangélico, ¿no? Que muchos piensan, aquí dentro del calvinismo, piensan que la salvación no se pierde. Y tienen algunas, bueno, y tienen cierta seguridad y algunos versículos que se basan acerca de que no se pierde, ¿no? Entonces queríamos hablar un poquito de eso y qué nos podría decir acerca de eso. En lo personal, yo tengo una teoría en base a eso, las denominaciones, Ujú, porque todo pasa por algo. Por ejemplo, el calvinismo fue una de las bases de ujú, la iglesia actual, al igual que claro. Jacobo Arminio, que Ujú, también es otro de los que salieron ahí, que son los dos principales de la salvación. Pero la denominación, ¿cómo les diré? Vienen desde el tiempo Nimrod, cuando se dio la adoración a la mujer. Después vino la otra con los fariseos, los saduceos, los esenios, que hubo denominación. Cada vez que ha habido un movimiento en cuestión denominacional o creencia, es porque Dios va a ver algo. Bueno, si nos ponemos la historia, vemos con Nimrod y con Semiramis hubo un cambio, fueron despertados y todos se llevan la adoración de la Virgen. O ujú. sea, por eso es que la imagen de María y el bebé está en todo el mundo, porque todos los India, China, y de otro movimiento denominacional que hubo fue cuando vino Jesús, con los esenios, saduceos, y otro para mí que es más importante, que es el que ha afectado a la actualidad, movimiento eclesiástico denominacional, fue con la Reforma. Ujú, El problema que hay con la Reforma y todo eso es de que las denominaciones duraron desde el 1600 más o menos se formaron, para cerrar los números, donde en aquel tiempo era cartas, telégrafos, trenes, la comunicación. ujú. Y era muy difícil porque mucha gente no sabía leer ni escribir, eran ignorancia en ese sentido. Entonces, para llegar a conocer la doctrina, atesoraban lo que tenían Ujú, y lo creían literalmente, lo que les dijeran. ujú, El cambio que hay ahorita hay una revolución también Ujú, denominacional ujú, por la velocidad con que se mueven las cosas. ujú, Por ejemplo, John Wesley viene de los arminios ujú, y fue el de la iglesia metodista, ujú. el padre de la iglesia metodista. ¿Y qué pasa con esta iglesia metodista ahorita? Exacto. Entonces, a lo que yo me refiero que las denominaciones se reúnen cada 4 horas como concilio mundial. En 4 años, perdón. Ujú. En 4 años, ¿cuántas leyes anticristianas pasaron Sí, donde la denominación ya no puede reaccionar? claro. ujú. Ajá. Entonces, la salvación, yo en lo personal no baso en la salvación en la doctrina ni de Calvino, ni de Y de ninguno. ¿Por qué? arminianismo. Porque en ese tiempo, recordemos que la iglesia tradicional católica quemaba las Biblias, mandaba a la prisión al que tuviera una Biblia. Mm. Nadie podía tener una Biblia. Sí, por el control político en El ese centro tiempo. político no permitieron la educación, no querían que leyeran nada de la iglesia. Entonces, se aprovecharon de la ignorancia, Ujú, porque yo cuando leo, por ejemplo, a Calvino, leo a Jacobo, a Hume, a Wycliffe, varios que hubo en esos tiempos, son buenos predicadores, muchos, hay muy buena enseñanza, pero dicen, no es que Dios es soberano, libre, pero se aferran a una doctrina. Entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios? Sí. Por ejemplo, dicen, la doctrina es de que la salvación no se pierde Ujú, y ponen reglas por qué no se pierde. Si Dios es soberano, claro. ujú, el problema que hay es dicen, porque dicen, es que Dios ya predestinó a todos los que son salvos, ujú, porque dicen que ellos, que Dios no da la salvación del momento que le dejan el libre albedrío a la persona. Dice, entonces ya no es soberanía de Dios, ya es elección de uno. Pero la ujú, pregunta es esta. Voy a poner este ejemplo. Hay hambre en el mundo. Vamos a ir. Voy a poner que hay 1 millón de personas en el mundo. Y Dios dice, yo les voy a dar comida a todos para que no mueran de hambre.
Dios manda 1 millón de platos de comida. Ujú, Él está dando la autoridad a lo que se va a hacer. No es que Dios no esté en el control. Está diciendo, yo le voy a proveer Ujú, el que quiera. ujú, Dios tiene toda la comida para el que quiera. ujú, Dios la tiene la salvación para el que quiera. ujú. No es que se le esté quitando la soberanía de Dios. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿A ustedes les gustaría que las amaran nomás porque le dicen, quiero que Francisco aquí presente, diga, Francisco, no me digas que me ames? Por amor. No, Por amor. Eso es lo que quiere Dios. Ujú, Dios pudo, por ejemplo, Dios cegó el entendimiento de Faraón ujú, para que mandar las plagas a Egipto. La Biblia dice que eso. En Isaías 6 dice que Isaías dijo, ve, envíame a mí, Señor, ve y predícales a este pueblo que tienen ojos y etcétera, ujú, y no entienden porque ellos cegaron su entendimiento. Dios cegó el entendimiento de los hebreos para que no recibieran a Jesús. claro. Como dice Romanos 11, falló el evangelio a los judíos, no, era necesario que sí pasara para que llegara el evangelio a los gentiles, pero Ujú, Dios cegó el entendimiento de los judíos ujú, para que no aceptaran a Jesús. ujú, O sea, Dios tuvo el control hasta la cruz. ujú. Podemos ver todo lo que dijo las fiestas, 7 fiestas, Sí. de que aún la crucifixión de Jesús en Levítico está, de que un ejemplo nomás para que vean la precisión del tiempo de Dios. El Cordero va a ser crucificado entre las 2 tardes. Ujú, ¿Cuáles son las 2 tardes? ¿Por qué dicen entre las 2 tardes? Porque unos dicen a la hora novena, otros dicen las 3 de la tarde. ujú, El calendario hebreo empezaba a las 6 de la mañana. ujú, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Es la hora novena ujú, del calendario hebreo, ujú, que son las 3 de la tarde de nosotros. ujú. Y ya que empieza el calendario a las 6 de la mañana, de ese día termina a las 6 de la mañana del otro día. Entonces las 2 tardes son de 12 de mediodía a 3 y la segunda tarde de 3 a 6. Y Jesús tenía que morir a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes. ujú. Pero a lo que me refiero es que esto escribió 1600, 1700 años antes de la crucifixión. Entonces lo que quiero dar a entender es que Dios en el Antiguo Testamento decía todo con una precisión de minutos. Ujú, Después de la cruz no van a encontrar profecías así, Claro. ujú. porque después de la cruz ya le corresponde a uno. ¿Han visto algún milagro como abrirse el mar rojo, caer maná, codornices, la chequina, No, no, no. después del Nuevo Testamento? Ajá. Después del no, porque en aquel tiempo era Dios el Necesario. Padre, era necesario, pero en el Nuevo Testamento, si ven Mateo 1, dice que las generaciones van de 14 en 14, desde Abraham hasta 14, hasta David, hasta el cautiverio 14, del cautiverio hasta la actualidad 14. Pero ustedes leen la última, no son 14, son 13, porque nosotros somos el 14 y a nosotros nos corresponde hacer los milagros. No es Dios ya el que lo hace. Porque ¿quién le resucitó a Cristo de los muertos? Dice, el Espíritu que resucitó a Cristo mora en. Nosotros. Nosotros. Ujú. ¿Quién hacía los milagros? ¿Quién tiene el poder? Sí. El Pues, Espíritu. El Espíritu sí, el Espíritu en Santo. nosotros. En nosotros. Entonces a nosotros nos corresponde hacer, y la salvación, vuelvo a eso, mucha gente dice, no es que la salvación no se pierde o no se pierde, es una decisión personal, Mm, porque Dios desea un pueblo que le ame, claro. no un robot. Como yo dije, uno personalmente ama a su. Le voy a dar un ejemplo clarito de lo que quiero dar a entender. ¿Quién es Dios para nosotros? Jesús dijo en Mateo 16, dice, Mateo 6, Padre nuestro. Dios es un padre, ¿verdad? Tenemos que empezar a ver a Dios como un padre, Ujú, analizarlo. Ahora le voy a hacer un ejemplo. Tienen sus hijos, ¿verdad? Ujú, Si sus hijos salen drogas, alcohol, ¿los dejan de amar? ujú, ¿Qué hacen por ellos? ¿Les quitan todo lo que tienen? No. ¿Los castigan? No. Desean lo mejor para ellos. ujú. Amamos más que Dios nosotros. No, ujú. Dios ama a Entonces, nosotros. eso es lo que hace la religión. La religión dice, si andas en pecado, Dios no está contigo, ¿no? Es al revés. Ujú, Ujú. Tú te alejas de él. Tú te alejas de él, pero él está contigo. Ujú. Si uno como padre va atrás de nuestro hijo, un hijo alcohólico, drogadicto, para ayudarlo, no para cahuetearlo. Claro. ujú, Sí. Dios, cuando uno está caído, anda sobre uno para rescatarlo. Dejó 99. Claro. ¿Para ir Por por la quién? perdida. Es un ejemplo. perdido. Entonces tenemos que ver a Dios como un padre. Un padre no te va a quitar la salvación. Claro. Y eso es yo pienso que es uno de los conceptos en que muchas personas, yo creo que podríamos hablar algunos versículos
de dónde se basan también, porque entonces dicen, no, es que aquí la palabra de Dios dice que la salvación sí se pierde. Y otros vienen de otro lado y dicen, no, aquí dice la palabra de Dios que no se pierden. Entonces, yo pienso que podríamos hacer una diferencia en, en yo lo pienso, yo creo, ¿cómo lo podré poner? En mi cuestionamiento sería, ¿la salvación no se pierde o la salvación nunca la tuviste? Ujú. Puede ser, porque de repente, como hablábamos, usted hablaba al principio, de repente uno sí sabe, sí conoce la palabra de Dios, pero realmente no tiene el Espíritu Santo. Uno puede tener mucho conocimiento, pero realmente no ha conocido a Dios, como yo siento que le pasó como Job, ¿no? Dice, ahora mis ojos te ven, ahora ya te conozco, ahora sé quién eres, ya sé su soberanía, tu poder, todo. Pero a muchas personas sí sabemos mucho conocimiento. Es como cuando vamos a la escuela, podemos saber de biología, de ciencia, de química. Ahora, pero yo digo, ¿cómo podemos saber del tema? Podemos saber de Dios, podemos decir que creemos, pero realmente nuestra vida, porque dice, por tus frutos los conocerás, ¿no? Entonces, en sí nuestra vida no está siendo una muestra de que realmente creemos en Dios. Porque si creemos en Dios, querríamos seguir su palabra, ¿no? Entonces la pregunta sería, porque dicen, porque sí hay versículos que hablan acerca de que una vez que tú ya, o sea, como que tú, ¿quién le va a quitar, no? A Dios si ya tiene sus ovejas, o sea, ¿quién los va a apartar de Dios, no? Cosas así. Pero no habla acerca de, ¿cómo les lo puedo poner? No, mi pregunta sería más. Quizá las personas estarán confundidas en el sentido de sí sabes de Dios y tú puedes conocer de la palabra como estos versículos, pero realmente a lo mejor nunca conociste a Dios, o sea, a lo mejor nunca tuviste la salvación. A lo mejor ya cuando la tienes, no la pierdes porque tú ya estás sumergido en las cosas de Dios, porque ya verdaderamente estás, la convicción, ¿no? ¿Qué será ahí? O El sea, problema, una de las cosas que tenemos que analizar y lastimosamente se enseña o se predica muy poco, y les voy a hacer una pregunta de lo que estamos hablando. ¿Qué es la salvación? ¿Para qué la salvación? ¿Qué es lo que se va a salvar? el alma. Ok, ahora mi pregunta es esta. Yo les digo, ¿quién es Dios? Va relacionado todo, ¿no? ¿Quién es Dios? Yo esa pregunta le hice a la iglesia. No, que Dios es el todopoderoso, es el creador, es mi salvador, es mi proveedor, es el que me sana, el que me cuida, bla, bla, ok. Ahora, ¿quién eres tú? Ujú. Dicen, no, que yo soy hijo de Dios. Ok, ¿Qué? ¿qué generalizamos? Ujú. Ahora preguntamos, ¿cómo estás? No estoy bien. Ok, Ujú. para que podamos comprender lo que quiero dar a entender es esto. La necesidad que hay de enseñar más en la iglesia en esto es esto. Ahora vamos a ver a Dios una dinámica diferente. Vamos a ver al Padre, es el que provee en el Antiguo Testamento, dio agua, dio maná, cuidó, guardó, protegió, defendió. El Padre. Ujú, O es mi Salvador, el Hijo, Ujú. el que perdona mis pecados. O es el que me guíe, el Espíritu Dios. Santo. Ujú. Ahora, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu cuerpo? Ujú. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo Ujú. está tu espíritu? Tu vida Claro. espiritual. Entonces, el problema que tenemos, Ujú, y cuando hablamos de salvación, y hablamos así como, ¿quién es Dios? Todo. No, hablamos de un todo. Ajá. Pero voy a poner un ejemplo que podemos tener. Dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? ujú, La espiritualidad no tiene nada que ver absolutamente con el estado del alma. David era una persona que estaba dañada del alma, Ujú. traumada, complejada, que batalló con eso, pero era bien espiritual. Es lo que pasa en la iglesia cuando dicen, bueno, porque esta persona habla, es muy espiritual, Ujú. pero ¿cómo está su alma? Ujú. Puede haber sido, no ha superado problemas emocionales, aunque profetice, aunque sepa la Biblia. Entonces, me refiero a que la iglesia se ha enfocado un poco en la restauración del alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué tiene? Porque el alma se daña desde el vientre de la madre. Por ejemplo, Dios conoce en Gálatas 1, 14, 15, 16, dice, cuando Pablo está dando su testimonio, dice, Dios te me eligió desde el vientre de mi madre, pero hasta que le plació presentarme a Cristo Jesús. Ya Pablo andaba siendo cristiano, matando, ujú, pero fue el tiempo de Dios que le dijo, este es Jesús. Entonces, podemos ser elegidos del vientre de nuestra madre, Ujú. pero no estamos haciendo lo correcto, ujú, como Saulo.
Y el problema es de que muchos de nosotros tenemos problemas almáticos que nos impiden correlacionarnos con nuestras parejas, con los miembros de la iglesia, que Dios nos use. Ahora, fíjese, ahorita me surgió una pregunta, como usted hablaba acerca de muchos piensan, bueno, hablando de ese versículo que dicen, bueno, tú me escogiste desde el vientre de mi madre, entonces muchos lo ponen como la predestinación, o sea, yo ya fui predestinado o ya fui elegido desde antes para ya ser un servidor de Dios, o sea, como automáticamente yo ya soy salvo, ya me eligieron. Entonces, se revuelve mucho esa doctrina de la predestinación con la de siempre salvos, una vez salvos, siempre salvos, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que también de repente podríamos hablar un poquito de por qué unos creen en la predestinación o por qué unos fueron en casos como en este que lo eligieron desde el vientre. ¿Cómo puede uno defutar o debatir que no estamos que realmente esto no es un ministerio, no es una doctrina de predestinación y cómo podemos sacarlo del paso? Porque lo que pasa que, mire, yo me he dado cuenta, especialmente a la juventud ahorita, que tienen mucho ese concepto de yo acepté a Jesucristo y ya soy salvo. Entonces ya tienen ese concepto y ¿qué pasa? Ya empiezan ellos a hacer Su vida. como les da la gana, porque ellos creen que ya son salvos una vez que aceptaron a Jesús. Entonces, voy a leer aquí para que un versículo que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie las arrebataré de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso está hablando acerca de las ovejas, ¿no? Y muchos agarran de ahí también que dicen, no, pues aquí dice la palabra de Dios que Que ya nunca soy me oveja. van, que ya soy oveja y que nadie me, Ahora me voy a despelucar. nadie me puede arrebatar de mi mano. Entonces ellos agarran estos versículos, ¿no? Como en otra que está en Romanos, que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, se agarran ciertos versículos y de ahí se agarran. Dicen, no, pues es que dice que no me pueden arrebatar. Entonces, la otra vez estaba escuchando una conversación que estaban teniendo una joven, una persona ya más adulta, acerca, no, es que dice esto, entonces, ¿cómo? Si aquí la palabra dice Dios que yo no me puedo, separar de la mano o sea, del amor de Dios, nadie me puede arrebatar de su mano, entonces, ¿cómo tú me vas a venir a decir que la salvación sí se pierde? Y entonces ahorita vamos a ver unos versículos de acerca de eso también, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos, ok, ¿dónde está él también? Porque ellos se vienen con este versículo y sus fundamentos son de decir, pero yo fui elegido desde antes. O sea, yo soy la oveja de Dios. Y las ovejas de Dios escuchan su voz y le siguen, porque somos ovejas. Entonces, de ahí muchos se basan también. Ahora, quisiera que nos metiera un poquito en eso. En Juan 1, 12, 13, donde dice que todos aquellos que aceptan a Jesús son llamados hijos de Dios. Exacto. Entonces no son todos los hijos, son creación, Somos pasamos a ser creación. hijos. Entonces, desde el momento que estamos a Jesús, pasamos a ser hijos, desde acuerdo que es la palabra. Y Romanos 1, 13, 8, versículo 13, 14, algo dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, es necesario el Espíritu Santo y aceptar a Jesús para ser hijos de Dios. Sí. Entonces, vuelvo a lo mismo que estamos hablando hace rato. Cuando dicen que la predestinación, hagan en cuenta, como en Génesis 6, dice que los pensamientos del ser humano eran para pura maldad, ¿no? Jesús destruyó el mundo, por ejemplo, Dios destruyó con agua y todo, pero Dios creó un plan. Entonces, la predestinación para mí fue el plan de salvación de Dios. Sí. Esa fue la predestinación para todo aquel que él quiera. Como dije, Sí. ahí les voy a dar comida para todos, pero no todos van a querer comer. Ese fue el plan de Dios. La predestinación es esa para mí. Porque aún en Hebreos 10:5, Jesús dice, me preparaste cuerpo, Padre, porque sacrificios y holocaustos no te agradaron. Y me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. Entonces, lo que tenemos que comprender es que nuestro cuerpo
simplemente es el estuche donde vivimos Claro. para vivir en la tierra. Para estar en la tierra tenía que usar un cuerpo terrenal. Ujú. Por eso Jesús, o el enemigo tuvo que usar un cuerpo terrenal para entrar a la tierra. Entonces, el cuerpo que tenemos es de paso. Claro. Es ahí donde yo le estaba hablando hace rato, lo que estaba hablando de, hermana, de los jóvenes. Por ejemplo, ¿quién es su papá? ¿Quién es su papá? ¿Cómo se llama? Gerardo, Gerardo, ¿qué? Rafael, ¿Cómo se apellida? Amador. Amado. Entonces, ¿quién le da la identidad? Mi papá, su apellido. En la tierra, ¿verdad? Ajá, en la Ok, tierra. ahí es donde empieza la diferencia que tenemos. Para poder hablar de la salvación tenemos que diferenciar de qué se trata. Su papá en la tierra es el esposo de su mamá. Ujú. Y es su hermano. Nos Ajá, llamamos hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? porque somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en Génesis dice que Dios sopló en nosotros y fuimos almas vivientes. Ujú. Entonces, ¿quién fue el padre del alma? ¿Quién es el padre del alma? Dios. Ujú. Así como su papá lo crió en la tierra, Ujú. es su padre en la tierra. Dios que crió el alma de nosotros, ¿quién es el padre de las almas? Dios. Por eso nos llamamos hermanos, Ujú. porque somos hermanos de alma. Ujú. Entonces, el problema que tenemos es este. En la tierra hay tres conceptos, que padre, cuerpo, alma y espíritu, el ser humano. Ujú. El cuerpo se maneja con los sentidos, oído, vista, es para conocer la tierra. Gusto, tacto, vemos el sol, vemos las flores, vemos la tierra, conocemos. El alma es para conocernos nosotros y el espíritu es para conocer a Dios. Ujú. El problema que tenemos con los jóvenes es que usted es su papá terrenalmente, dígame, ¿qué le provee a usted su papá? Comida, Ujú. techo, Más zapatos, sí, todo lo terrenal, físico, ¿no? Ujú. porque es su padre terrenal. Cuando con la palabra psicología, ¿qué quiere decir? La Ujú. palabra psicología, ¿saben lo que quiere decir la palabra psicología? Psych, alma, logos, trato, es el cuidado del alma. Entonces la Biblia en sí es el libro de psicología, porque trata el cuidado del alma. Por eso Mateo 10:28, cuídate del que mata el alma, no del que mata el cuerpo. Cuerpo, claro. Mateo 11:28, venid a mí los que están cansados, trabajados, de descanso a tu Sí, alma. claro. ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder? Tu alma. Entonces la Biblia es un libro que trata el cuidado del alma, porque Jesús murió por el alma. El problema que estamos hablando de los jóvenes es la necesidad de la enseñanza. ¿Por qué? Ujú. Porque un problema terrenal, comida, zapatos, techo, es el Padre terrenal. Pero cuando es problema emocional es Dios. Ujú. Y Ahora, esa necesidad de Dios en el hombre para hacer la salvación. sí, fíjese que ahora hablando un poquito de eso, yo me doy cuenta que, por ejemplo, a mí me surgen preguntas, ¿no? Ahora que estamos hablando del tema, de, bueno, decir, bueno, si tú crees que la salvación no se pierde o que tú siempre ya fuiste predestinado a ser salvo, entonces, ¿por qué tenemos que aceptar a Jesucristo? Habla la Biblia acerca de Jesucristo es el único camino al Padre. Cuando nosotros, yo digo, ¿por qué nosotros tenemos que tener el sello del Espíritu Santo? ¿Con qué razón? Con un fin. Porque vamos a ser identificados en el momento, cuando llegue la hora, vamos a ser identificados con ese sello. quiénes son salvos y quiénes no son salvos, a través del sello del Espíritu Santo. ¿Y cómo recibes el sello? Cuando tú aceptas a Jesucristo. Es la única manera. Entonces, si hay una predestinación, si hay una cuestión acerca de que, bueno, la salvación realmente no se pierde, porque hay otro concepto de que todos somos hijos de Dios y entonces, ¿qué pasa ahí? Porque dice, regresando un poquito, donde dice, por los frutos los vas a conocer. Ahora, ¿cuáles son los frutos? Los frutos vienen del Espíritu Santo. Entonces, si tú recibiste o tú crees que eres salvo, pero no estás mostrando el fruto del Espíritu, Eso es a lo que huele la enseñanza. Acuérdense que el cuerpo está aquí, el alma está a medias y el espíritu acá. El espíritu está. Cuando recibimos a Jesús, lo que se restaura, se reforma, es el espíritu, no el alma. exacto. Entonces, si el alma está dañada, ¿qué va a recibir del espíritu? Entonces, el espíritu jamás le va a hablar al cuerpo. Entonces, el intermediario es el alma, por eso está hablando que hacía falta enseñar acerca del alma en la iglesia. Porque Jesús murió por el alma. Y en la iglesia necesitamos hablar más de la restauración del alma, que es el principal problema. Tanto fentanilo, tanto alcohólico, es por daño del alma. Y el que cura el alma es Dios. Y la necesidad de enseñar acerca del alma y de cómo restaurar. cómo restaurar el alma de la persona. Porque el Espíritu Santo está ahí, pero el alma no está transmitiendo lo que el Espíritu Santo le dice. El Espíritu Santo es el GPS del cristiano.
pues lo pagamos, y el enemigo no puede tocar el alma, pero usa el cuerpo para dañar el alma. Exacto. Ujú. Entonces, es eso lo que me refiero, que para hablar de la salvación tenemos que enfocar más en el alma. Aún David, vemos los salmos David, en el Salmo 103. Alábalo a mí a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Es el que te da la salvación, es el que saca del hoyo, es el que te cura. Ujú. David le está hablando a su alma. Ujú. Entonces, la primera conquista que debe ser el ser humano, uno como cristiano, es conquistar su alma. Ujú. Porque el alma es la tierra prometida de uno. Ujú. Por ejemplo, en Marcos 4, la parábola del sembrador. ¿Cuántas tierras hay? Hay 4, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús que significaba? La semilla es la palabra. Ujú. ¿Y la tierra qué tipifica? Las personas. Las personas. Dice que es el corazón de la persona. La palabra corazón es la palabra ah, cardia en el diccionario Strong. Cardia significa pensamiento o mente. Ujú. Entonces, cuando Dios dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, Ujú. guarda tu mente. Y la tierra es el corazón del ser humano. Ujú. Entonces, lo que vamos a decir, le voy a dar un ejemplo a lo que me refiero. Este es el camino duro. ¿Ese camino era duro antes? Vamos a decir, había flores, había árboles, había pasto, pero es una brecha. Lo pisaron, lo cortaron. Vamos a una persona, jovencita, jovencito, le quitan su esencia, Ujú. le quitan las flores, le quitan su juventud, lo humillan, lo pisan, lo maltratan. Su corazón, ¿cómo está? Ujú. Ujú. Entonces ahí la palabra está diciendo, por eso Jesús, Marcos 4:13, si lo leen, dice, si no comprendes esta parábola, pierdes tu tiempo prácticamente. No vas a entender ninguna otra, porque se trata del corazón de la persona. Por eso que usted puede ir y predicar a una persona, Dios te ama. Ay, sí, cómo no. Si tiene la tierra dura, ¿qué va a recibir? Sí. ¿Tiene uno que trabajar primero en qué? Ujú. Corazón de la persona antes. Por eso, 1 Timoteo 2 habla de que debemos ser como soldados, como atletas y como el campesino. El soldado pierde su autoridad, tiene autoridad y respeta autoridad y se somete, se olvida el yo. El atleta se cuida de alimentarse bien, descansar bien, hablar la palabra, descansar la palabra, para escrito, y ya el campesino es el que conoce los tiempos y la tierra. Ujú. La tierra, para saber qué palabras sembrar. Ujú. Por ejemplo, si una persona dura, no sabe por qué está duro, qué palabra le va a dar, qué semilla le va a dar. Ujú. No le va a entrar nada. Cuando se Siempre nos la tierra, para saber qué semilla. Ujú. Para lo mismo es el alma. No podemos sembrar cuando no conocemos la tierra. Ujú. Claro. Por eso en Marcos 4:13 dice, si no entiendes esta parábola, no van a entender ninguna otra parábola. Prácticamente, si no entiendes el corazón de la persona, no vas a perder el tiempo. Ujú. Antes de predicar el evangelio, antes de darles una palabra. Cómo es tan importante ahí es entender el discernimiento, ¿no? Del espíritu. Ujú. Exactamente. Y ahí es donde vienen esos dones, que esos dones son para el servicio de la gente, ¿no? Entonces ahí es donde uno viene y trae. Pero bueno, no quiero ir en otro rollo. Tema. Voy a decir es eso. Por ejemplo, dije que el cuerpo se mueve por los sentidos, el alma por el pensamiento, el intelecto y las emociones, y el espíritu se mueve por el discernimiento, la profecía y la comunión. El discernimiento es necesario para Sí, para nosotros. las otras cosas. Sí, Van relacionadas todas. sí, todo va en conjunto. Y la importancia de cuidarnos, ¿saben? Ese es fue lo que falta enseñar mucho. Sí, Ujú. hablar de eso. Hablar de Fíjate que me quiero dar un pequeño versículo aquí acerca de puntos que hablan de por qué. No sé, no, versículos que se toman de que se puede perder la salvación, ¿no? Y habla aquí en Hebreos 10, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, Jesucristo, ¿no? Ya no queda más sacrificio por los pecados, Porque sí, ajá. sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ujú. Entonces ahí es un claro ejemplo que sí se puede perder la salvación. Que está hablando acerca, porque si pecáramos voluntariamente después Ujú. Ujú. de haber Saber la verdad. recibido el conocimiento de la verdad. Ok, entonces vamos a 1 de Juan, donde dice que el que dice que no ha pecado Ujú. hace a Dios mentiroso. Claro. Ujú. Entonces, hay las llaves en Mateo 16, cuando Pedro o Jesús le preguntó, ¿quién dicen la gente que soy? ¿No? Que tú eres Elías, tú eres... Ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te reveló carne ni sangre, Sí. sino mi Padre. Ok, a lo que voy es esto en el sentido de que dijo, a ti te voy a dar las llaves
del reino de los cielos y la muerte no va a prevalecer sobre él, ¿no? ¿Cuáles fueron las llaves que le dio Jesús a Pedro? Las vemos en Hechos 2:38, cuando dice que estaban compungidos de corazón porque habían crucificado a Jesús. Hechos 2:38. Le preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos después de que cometimos este error o fallamos? Primero ya arrepiéntanse, Sí, bautícense y sean llenos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, exacto. Si tienes esas tres cosas, Ujú. ¿qué ocupan otra vez? Y fue Pedro el que pasó por primera vez ahí en Hechos 2:38, que se convirtieron en 3,000 después. Entonces las llaves son el arrepentimiento, el bautizo y el Espíritu Y Santo. esa es la cosa, que siempre cuando los discípulos, los apóstoles iban y hablaban el mensaje, hablaban acerca del arrepentimiento. Tienes que arrepentirte, era el mensaje principal. Es la llave principal, para entrar, es la primera llave. Ujú. Ya el bautizo y el Espíritu Santo vienen por sí, Sí. pero es a lo que me refiero. Por eso nadie ha pegado. Por ejemplo, Sansón, ¿qué hizo Sansón todo el tiempo? Sí. Pero al último se arrepintió. Ujú. Entonces a lo que me refiero es eso de que Elías se deprimió, quería morir. Ujú. O sea, todas las emociones almáticas Ujú. son así. Por ejemplo, David era conforme al corazón de Dios. Ujú. ¿Y por qué era conforme al corazón de Dios? Y en un capítulo violó 7 mandamientos. En un capítulo se violó 7 mandamientos, David. Pero lo que pasa es que muchos no comprendemos que la relación con Dios no es exterior, es interior. Interior. Dios no, por ejemplo, yo le puedo decir a una persona, ay, qué guapa te ves, o qué bien qué guapo decir. Yo puedo decir, en mi pensamiento, es que es ridículo. Pues se quedó Dios. Claro, pero es ridículo. La relación con Dios es interna, no es externa. No lo dice, ni cómo uno se ve. Ujú. Porque la relación de Dios es interna. Por eso dice la palabra que aquel que ve a una mujer indecentemente ya cometió. Claro. Es interna la relación con Dios. Ujú. Por eso es que David era así. Por ejemplo, si nos vamos 2 horas a la iglesia y en la iglesia todos somos santos, perfectos, vamos a invertir los papeles. David hace 2 horas de desastre, hace desórdenes, desastre, todo, pero en su vida privada, las 20 horas extras que quedan, se la pasa alabando a Dios, en comunión con Dios, en relación con Dios, cantándole salmos, Ujú. arrepintiéndose, pidiéndole perdón, pidiéndole ayuda. Ujú. Esa es la diferencia, Ujú. Ujú. de que David en su corazón siempre buscó de Dios. Y David tipifica al humano, al cristiano actualizado, con errores, con defectos, pero el arrepentimiento, el perdón, la alabanza, la oración, la comunión con Dios. El problema fue entre David y Saúl fue para la salvación que estamos hablando. Ujú. Hay 613 mandamientos, estatutos, preceptos, bla, bla, ¿no? Y estos 613 están basados en 5 principios. Saúl violó principios, Ujú. David violó mandamientos. Ujú. Ujú. Y los principios, el primer principio no es el tema, pero es relacionado a la La solución. es la dependencia de Dios. ¿Qué perdió Adán y Eva cuando la dependencia de Dios? David jamás dejó la dependencia de Dios. Cuando ven a Saúl ustedes diciendo, Señor, te necesito, ayúdame? Ujú. Saúl dependía de él mismo, de lo que decía el pueblo. Son 5 principios: la dependencia de Dios, la paternidad de Dios. David nunca violó un principio, Ujú. violó los mandamientos. Los principios no se deben violar. Ujú. Y aunque estés como estés, caído, fallo, dependes de Dios y respetas a Dios, te arrepientes. Ujú. Pero si empiezas a poner excusas, vamos, que sus hijos, no quiero que abran esto, no abran el refrigerador, no saquen esto. Y un hijo va y lo hace. No, mamá, es que yo tenía hambre y quería probarlo y además es mío. Pero otro dice, ¿sabes qué, mami? Perdóname porque fallé. Claro. Está aceptando que el principio de respeto y paternidad y autoridad. Ujú. Entonces, Saúl no, es que el pueblo, es que Sí. Es que esa fue la diferencia entre uno y otro. Ujú. Uno violó mandamientos, David, casi media Biblia, yo creo. Y es que también uno a veces pone excusas en nuestras vidas, como ahorita está diciendo, él ponía excusas, no es que el pueblo, es que el otro, y uno también puede ponerle excusas a las otras personas, oh, es que mi vecino me hizo caer. Y David, no, David sí. Sí, es cierto lo que dice usted, es la comunión que uno tiene que tener con Dios y es lo principal.
Porque sí, yo también creo mucho en eso de que la salvación se pierde, porque no puedo venir, como dice usted, venir aquí a la iglesia y uno todo es santo, ¿verdad? Y estar afuera en el mundo y haciendo lo que son de la gana. Entonces, ¿cómo le vamos a servir a Dios? O sea, ¿cómo vamos a tener nuestra salvación ahí intacta si no estamos haciendo la voluntad de Dios? Y la salvación se pierde también porque acuérdese que la Biblia dice que va a haber apostasía antes del fin. Exacto, y eso es otro punto Y que la estaríamos apostasía hablando, ¿no? es aquellos que han conocido Y y han dejado. Ya. Entonces, pero es voluntaria, Dios no se las quita. Claro, Sí. Uno las deja, que es diferente. exacto. Sí, hablando un Hay poquito mucha eso de la diferencia. apostasía, traje un versículo que se encuentra en Mateo 24, 11, 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Exacto. Exacto. Esa Ahí está la clave también. es la diferencia. La diferencia es, ok, andas mal, estás haciendo mal. ¿Quién te asegura que en el momento final Ujú. tengas tiempo de arrepentir? Yep. Y es que eso es lo que ella estaba diciendo cuando leía el mensaje. Y los que perseveran Al hasta el final. final. Entonces, Ujú. si ya tu salvación es segura, ¿por qué tienes que perseverar? Ujú. Entonces ahí es también como que la clave de decir, tienes que perseverar. O sea, si te llegas a desfiar, porque al final la apostasía es irse en contra del que, ¿no? En contra de Dios. Entonces, si tú te desvías, ¿por qué te están diciendo ahí? Tienes que perseverar para que seas salvo. Significa que sí puedes perder la salvación. Sí, pero mucha gente dice, por ejemplo, la predestinación, yo no estoy de acuerdo porque No, yo tampoco. la salvación ya la tenemos, depende de uno. Pues, Cuando dice, cuida la salvación con temblor y temor. sí, El temor que es, con respeto. pero en Proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Quiere decir que tengamos sabiduría Ujú. para cuidar la salvación. Por eso Efesios, a mí me gusta mucho el versículo, Efesios 1:17 creo que es, dice que espíritu de sabiduría y revelación para conocer de Dios. Exacto. Ese espíritu de sabiduría y revelación para conocer de Él, dice. Ujú. Entonces es lo que, pero la sabiduría empieza con el temor a Dios. Ujú. El la sabiduría es el temor a Dios. Sí. Por eso se cuida la salvación con Temor. temor. Y cuando uno habla acerca del temor, uno va a entrar en el tema de decir, el temor es, o sea, yo tener el temor de que tengo que seguir sus mandamientos, de que tengo que seguir su palabra, de que tengo que realmente estar firme. El problema ahí, no problema, sino una de las cosas que tenemos que aprender es que las palabras temor se escribe de diferentes formas. Ujú. Cuando Adán falló, dijo que tuve temor, ahorita me escondí. La Ujú. palabra ahí se escribe fobea en Ujú. griego, que es de ahí viene la palabra fobia. Ujú. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, se escribe yirá, con Y. Sí, la de, Es un temor de algo valioso, que claro, tiene mucho dinero o algo, una sí. joya, y lo anda cuidando que no le pase nada. O sea, es una de las cosas que también tengo que tener cuidado en Con las cómo traducciones. las traducciones. Por ejemplo, la palabra visitar se escribe de 9 diferentes formas. Sí. Ujú. Y tiene que ver eso. Entonces, pero por eso me refiero que la salvación tiene muchos ángulos. Yo estoy de acuerdo que sí se pierde, pero no es porque Dios lo haya predeterminado. Ujú. Claro. No es Como porque que Dios lo va a lo quite, quitar, ¿no? Ujú. no, es responsabilidad de uno. Ujú. Claro. Pero sí se pierde, pero es responsable. No es como dicen que Dios se la va a quitar o que Dios te la dio. No, Dios la dio para el que, Para todos. Ujú. porque esa fue la predestinación de Dios. Ujú. En sí dijo en Jeremías cuando dije, yo tengo pensamientos de bien para Ujú. ustedes, ¿no? Para que tengan un futuro. Claro. Y en Jeremías 31 dice, yo haré un nuevo pacto con ustedes, no como el que hice con sus padres que lo decían en el desierto, o sea, que yo los había tomado como mujer. Y ese nuevo pacto lo pondré en su mente y en su corazón, y cada quien va a decir si vive o si muere. Entonces, el nuevo pacto, cuando dice Jeremías, yo tengo pensamientos de bien, está diciendo, yo voy a poner los pensamientos en tu mente, Ujú. tu corazón. O sea, la palabra, el pacto, el Señor lo pone en nosotros, Ujú. pero no es el que va a decidir. Ujú. Al final está libre el del río, ¿no? Como estaba hablando hace Bien. rato, de que el Espíritu Santo, no es que no escuchemos el Espíritu Santo, no tenemos que restaurar nuestra alma, Ujú. Ujú. porque nuestra alma es la que va a recibir, como dije hace rato, una persona que fue violada, maltratada, falta de amor, Ujú. ¿cómo vas a recibir de Dios? Y como estaba hablando hace un poco del principio, acerca de la palabra de Dios, la psicología, ¿no? Del alma. Y sí, tiene mucho que ver porque hay claves importantes en la Biblia donde habla acerca del perdón. De,
porque el perdón realmente te sana, ya sea como hablábamos de esos problemas almáticos, ¿no? Emocionales, que de repente tenemos que sanar, tenemos que restaurar para poder tener esa libertad de una conexión plena. Entonces ahí la palabra de Dios igual si te habla acerca de la restauración emocional, acerca de cómo el Señor puede venir y sanar tus heridas. Cuando tú decides perdonar, cuando tú decides hacer un cambio, entonces ya dejas que el Señor haga el trabajo en ti. Amén. Cuando es que uno quiere hacer muchas cosas para Dios, pero no deja a Dios que haga lo cuando uno lo que quiere. Ujú. Y ese es el problema que tenemos. Por ejemplo, lo que está hablando del alma, es como el que odia a una persona, es como traer una piedra en un zapato voluntariamente. Claro. Es como queriendo que la otra persona se lastime trayendo una piedra encima. Entonces, vuelvo a lo mismo, la restauración del alma es lo más importante que hay, porque ¿cuál es el problema que hay en la sociedad? Muchos jóvenes viven solos, Sí. hijos abandonados, drogas, alcohol, o sea, y lo quieren resolver con soluciones terrenales, cuando es una solución que le corresponde al Espíritu Santo, a Dios. Entonces, por eso es necesario más enseñanzas Ujú. acerca del alma, la restauración, porque es la base de todo. Imagínense cuánto vale el alma que costó la vida de Jesús. Por eso Pablo dijo en Corintios, dice, tenemos un tesoro en vasos de jarro, en jarros de barro. perdón. Barro. El barro es el cuerpo, Ujú. el tesoro no es el alma, Ujú. el Espíritu Santo, porque costó el precio de Jesús. ¿Y a qué honramos más? ¿El barro? Claro. Honramos más el barro. Ujú. Y fíjense que ahora eso, hablando un poquito ya se nos está acabando el tiempo. ¡Wow! ¡Qué rápido!, ¿verdad? Sí. Pero yo pienso que sí hemos tocado varios puntos, pero cómo se puede, cómo influye en que unas personas puedan creer acerca de que la salvación sí se pierde, cómo es que influye en el comportamiento, que lo hablábamos un poquito acerca de los jóvenes ahora en día, o incluso personas adultas que dependen la enseñanza que tengan, que piensan que la salvación no se pierde. Entonces, ¿qué les da la libertad de en el comportamiento de su vida? O sea, decir, bueno, yo ya soy salvo y... Bueno, es que es bien extenso. Cuando estudiamos Mateo 8 y Mateo 16, cuando Jesús le dijo a los fariseos, ustedes ven el cielo y saben que va a llover, va a ser frío, va a ser calor, hipócritas, conocen los tiempos de la naturaleza, pero no los tiempos del Hijo de Dios. En Mateo 8, cuando Jesús fue al endemoniado gadareno, ¿qué le dijo el endemoniado? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué vienes a torturarnos antes de tiempo? Sí. O sea, por eso fue que Jesús, 8 capítulos después, les dijo, hipócritas, ustedes conocen los tiempos de la naturaleza, pero no los tiempos de Dios. El enemigo, el demonio, conoce los tiempos. Y Ujú. ustedes sí los conocen, pero porque les son hipócritas, no quieren hacer caso. Ujú. Todo lo que está pasando ahorita en la sociedad es eso, de que la iglesia no Conoce. queremos apegarnos a los tiempos de Ujú. Dios. Ujú. El Es enemigo cierto. está haciendo su trabajo. Es Sí, cierto. queremos hacernos en nuestros Nos tiempos. Todos tenemos en nuestro tiempo, ¿no? Y ya va ahorita. O sea, ya no es esa manera. Ajá. Entonces, esa es la diferencia que tenemos por eso es investigar la Biblia, porque la Biblia realmente es una profecía desde Génesis a Apocalipsis. Ujú. Y la Biblia fue escrita para decirnos exactamente lo que venía, Ujú. no para que participemos. Me ha tocado ver familias que me dicen, pastores, que mis hijos fuman marihuana, y un pastor dijo, hermano Gaitán, pastor Gaitán, todos los jóvenes están así ahorita, marihuana. Dije, la Biblia dice que sí va a pasar. Si la Biblia dijo para prevenirnos, para que no caigamos en eso, Claro. que lo aceptemos. Claro. Y esa es la cosa también. Yo pienso que eso es parte también de la apostasía. La apostasía. De que tantas cosas ahora se están aceptando. Es increíble. Yo digo, Mire, están aceptando tantas es cosas una pregunta. anti. Si razón de tres veces en la ciudad, ¿sabes? Si se prostituyen, si usan marihuana, si usan drogas, si practican homosexualismo, Ujú. ¿qué ley están violando? Sí. No están violando ninguna ley. No, La pornografía es legal, la prostitución es legal, Ujú. la droga es legal. todo es legal ya. Entonces no están violando ninguna ley. Por eso nos remontamos al tiempo de Esther, Ujú. cuando Mardoqueo le dijo a Esther que no puede entrar a la casa con el rey a menos que tenga una cita. ¿Qué le dijo Mardoqueo? Si no entras
las leyes estas van a llegar a tu casa porque tú eres hebrea. También te va a tocar a ti. ¿Qué es hablar con el rey? Ajá. ¿Qué es hablar con Dios? Vamos a decir, la oración. Ujú. En aquel tiempo el tabernáculo era equivalente al rey de Persia. Si entras sin permiso, te matan, ¿no? El tabernáculo era lo mismo. Entrabas, te mataban. Si entras a hablar con Dios sin permiso, muerte, ¿verdad? Pero ahorita, ¿qué quiere decir? Hablar con Dios es oración. Si no oras, si no hablas con Dios, ¿por qué hay tanto homosexualismo en cristianos? Ujú. ¿Por qué hay drogas en los cristianos? Ujú. Por eso los mensajes de este, analícenlo bien y verán. Y eso Ajá, ahora sí, yo pienso que falta de estaría, dirección. bueno, después lo vamos a, es que está re bueno, güey. No, son temas que tienen que analizar. Sí. La Biblia hay que actualizarla. Yo le digo, estoy en contra no estoy en contra, respeto a las denominaciones, pero fueron 200 años y fueron frente por la Biblia, se va actualizando. Sí. Moisés con el tabernáculo ni idea tuvo de lo que hizo. Ujú. Con el tiempo se lo va develando. Sí. Y esa es la cosa, por ejemplo, yo pienso que todo empieza como un movimiento de Dios, de que por alguna razón, ¿no? Y se tuvo que hacer la reforma y todo ese rollo, todo empieza por una razón. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano lo va distorsionando con el tiempo y lo va modificando a lo que ellos quieren aceptar, conveniencia. de la conveniencia, ¿no? Y yo pienso que estaría bueno, a ver si después lo traemos otra vez y hablar acerca de lo que es la apostasía, cómo se está viviendo la apostasía actualmente, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que está muy políticamente en la sociedad, está un movimiento muy grande en contra de la familia, en contra de que el amor es para todos, Ujú. y cómo está yéndose en contra de los principios, De Dios. principios de Dios, ¿no? Lo primordial y cómo las familias están siendo afectadas. Entonces, ¿por qué? La familia fue constituida por Dios. ¿Y por qué están atacando tanto a la familia? ¿Cuál es la razón? Entonces, yo pienso que esos buenos temas para los padres que se den cuenta que lo que estamos viviendo en la sociedad actualmente es un plan del enemigo para destruir la familia, para destruir, como hablar de esto, que entre la apostasía. ¿Para qué? Para la perdición. Y ahora, ¿por qué los jóvenes están creciendo con una mentalidad tan libre de que amor es amor y Dios ama a todos? Nosotros todos somos hijos de Dios, entonces así se maneja. Y yo creo, no todos somos hijos de Dios. Entonces, ahí podemos hablar de no crea que, porque dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Quién sabe? No crea que porque salgo ya es algo. Estaba platicando con los jóvenes, una vez estaba en un estudio y me dijeron, no, pastor, es que en sus tiempos, sí, rápidamente le dije, en mis tiempos, para que vean, le digo, ¿no era bueno o era malo? Malo, ¿Cómo? malo, ¿Ayudar a los padres? bueno, ¿Trabajar? bueno, Bueno, ¿Ayudar a mi en la casa? bueno. No, me van a poner así, pastor. Dice, Dios dijo, Dios es hombre como imagen y semejanza, nosotros estamos siendo un Dios a nuestra imagen y semejanza. Como los principios, los valores siguen siendo los mismos todo el tiempo. Trabajar era bueno en aquel tiempo, ahorita igual. Igual. Me cala que eso no digo ya, pero Ajá. robar, el respetar a los ancianos, sigue siendo bueno. El hacer lo malo, o sea, no han cambiado los valores, Exactamente. ya cambiamos nuestras decisiones. Y yo creo que modifica. yo pienso cómo todo se está acercando, todo este movimiento se está acercando a lo de los últimos tiempos, ¿no? Híjole, es que se están de pelos, que si supieran que está tan cerca la venida. Antes de Jesús hubo como 10 inventos que cambiaron el mundo en nuestros años. Sí. Entre la muerte de Jesús al 500 hubo como 100, 200 inventos. De la reforma para acá ha habido decenas de miles de inventos Ujú, que se escriben como 300 hojas por segundo de nueva información, ujú. por segundo. Ya. Wow. Bueno, entonces ya vamos a llegar a la conclusión y bueno, hablamos acerca de si la salvación se pierde y no se pierde. Nosotros sinceramente creemos que la salvación sí se pierde. Y tocamos algunos versículos y también acerca de, bueno, acerca un poco de la apostasía que hablamos y unos puntos que no los alcanzamos a tocar, pero en sí
Queremos darle las gracias al pastor Gaitán que vino A ustedes por Gracias. primero invitarme. acompañarnos. Sí, y lo volvemos a invitar para hablar acerca un poco de la apostasía, ¿qué le parece? Sí. ¿Por qué no? Estos temas que son un poquito controversiales, Tiene Interesantes. muchos ángulos. y tienen muchos ángulos, Ujú. pero uno tiene que ir a hablar la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios te confronta, ¿no? Entonces, y eso es, cosas que estamos Mira. como estamos porque no sabemos, oigan. Sí. Porque la modificamos. No pueden jugar teléfono, Exacto. que no quisieron tomarlo, dice. Y Exactamente. nuestro deber es ir y hablar la palabra de Dios y la verdad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Dios les bendiga por la invitación. Sí. Y estamos en contacto. Gracias, Pastor Francisco también. Señoritas, gracias por su ayuda. Gracias por lo de Me señor. gusta el programa que llevan a cabo, lo he visto de vez en cuando, no todo el tiempo, pero lo he visto. Qué bueno. Muchas Y sigan gracias. adelante y me gusta la dinámica que manejan. Miren, Gracias. Dios les bendiga. antes de terminar, hay una Noé Meruelos que puso Ezequiel 18, 21 al 28. Me gusta este pasaje y lo voy a leer para que yo sé que ya estamos por la hora, pero no nos cobran, ¿verdad? No, no sé. Es gratis, es free. Los bonos. Es la ganancia que se va a llevar el día de hoy. 18, Ezequiel 18, 21. 21. ¿Se lo sabe de 18, memoria, pastor? No. Quiero poner de memoria la 21-28. 21, 28. Ujú. ¿Lo tienes? Ok. Ezequiel 18. Mas el impío, si se apartase de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartará de sus caminos. Y si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de la justicia que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Hasta que 28. 28 dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Mira, lo que hablaba usted, no se apartan, ¿no? Ay, y apartándose del impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Ándele. Y sellamos ahí. Cerramos con broche de oro. Que el Señor les bendiga y buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, bendiciones.